Naruto Sistema Dios 101, 110. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101. Así es, yo también sentí que algo andaba mal con él. Al escuchar las palabras de Tsunade, Nawaki asintió seriamente. Kumogakure y Konoha siempre han sido enemigos. Como hijo del tercer Raikage y un fuerte candidato para el próximo Raikage, no pudo haber venido a Konoha solo por Madara Uchiha. Incluso si quisieran cooperar contra Madara, Kumogakure no elegiría a Konoha como su aliado y, además, se marchó después de una breve conversación, lo que indica claramente un propósito más profundo. Tsunade asintió levemente, de acuerdo con Nawaki. Hiruzen Sarutobi sonrió. En ese caso, que los ambulos vigilen de cerca y vean qué hacen. Sí, señor. Danzo, sentado a un lado, asintió, luciendo como el buen samaritano obediente. Mientras tanto, en la posada que Konoha había preparado especialmente para sus distinguidos invitados, A y Killer B fueron conducidos a una habitación. Un joven ninja dijo cortésmente. Lora, esta es su habitación. Si necesita algo, lo esperaré abajo. Puede llamarme cuando quiera. Después de que el ninja de Konoha se fue, entró en la habitación, la registró y luego instaló una barrera insonorizada. Killer B deambulaba emocionado por la habitación, su voz, casi como un rapero, resonaba. Hermano mayor. ¿Deberíamos ir a buscar a Midguri? Espera un minuto, si salimos ahora, definitivamente nos verán los Anbu de Konoha. Pensemos en una manera de contactar a Midguri sin que nos noten, murmuró sentándose en la cama, con la intención de meditar un rato. De repente, una voz resonó en sus oídos. Recompensa aleatoria emitida. ¿Recompensa aleatoria? Al oír la voz del dios principal, se congeló, su rostro se ensombreció de repente. Espera, ¿podría ser que el dios principal haya emitido una de esas ridículas misiones otra vez? Hace 7 u 8 días, acababa de regresar del mundo de One Piece, furioso por haber fallado su misión de principiante y no haber ganado puntos, y entonces el dios de la guerra le lanzó una recompensa. Joven e impetuoso, aceptó la recompensa sin siquiera mirarla, solo para descubrir después que los requisitos eran completamente ridículos. Requisitos. Colaborar con Killer B para organizar un concierto para al menos 500 personas. Límite de tiempo. 6 horas. Recompensa. Un supermegáfono. Penalización. Deducción de 500 puntos. Los puntos insuficientes se convertirán automáticamente en puntos de su equipo. Finalmente, para evitar perder 500 puntos, bajo la insistencia de Killer B, reunió a regañadientes a 500 ninjas de la aldea de la nube en el campamento y organizó un concierto absurdo. ¿Era esta otra misión extraña como esta? Lleno de desconfianza hacia el dios de la guerra, abrió la recompensa. Al menos debería ver los detalles. Al ver esto, Nawaki reprimió una risa, no asumiría la culpa de esto. Solo había estado publicando casualmente recompensas aleatorias y sin sentido entre sus reencarnadores para demostrar la imprevisibilidad de las misiones de recompensa. Que los reencarnadores las aceptaran o no era algo que le preocupara. Las recompensas desaparecerían después del límite de tiempo de todos modos. Pero inesperadamente, un tipo tan directo, aceptó la misión sin siquiera leerla. Hablando de eso, la apresurada llegada de Konoha con Killer B se debió en parte a su reticencia a enfrentarse al ninja de la aldea de la nube. Bueno, esta misión aleatoria cambiará el significado de tu apodo, debut como cantante ídolo, el grupo AUP. La sonrisa de Nawaki estaba llena de malicia. Requisitos. Colaborar con Killer B para dar un concierto en Konoha, con al menos 500 asistentes. Límite de tiempo. 6 horas. Recompensa. 2 Denden Mushi, la comunicación es posible dentro de un radio de 5 kilómetros. Penalización. Deducción de 700 puntos. Después de ver los requisitos de la misión, ni siquiera miró las recompensas posteriores e inmediatamente cerró la ventana de la misión. Sin embargo, algo que hizo que sus párpados se contrajeran violentamente ocurrió. Killer B, que estaba cerca, gritó de repente emocionado. Oh, sí. La recompensa del Dios Supremo y el concierto de mi hermano, seguro que cantaré una melodía magnífica. Killer B, no aceptaste la misión, ¿verdad? Una sensación de presentimiento surgió en el corazón de Ai. Efectivamente, Killer B se dio la vuelta, revelando 2 filas de dientes blancos como perlas. Así es, Killer B está deseando que llegue el concierto de mi hermano. 2 horas después.
Tsunade estaba jugando una pequeña partida de apuestas con Nawaki en casa. Quien perdiera tendría que lavar los platos. De repente, un ninjambu aterrizó frente a ellas con un silbido y se inclinó. Señorita Tsunade, señora Nawaki. El Hokage me envió para informarles que 2 enviados de Kumogakure han dado un concierto en Konoha, y muchos aldeanos ya se han reunido en el espacio abierto para verlo. Crack. Tsunade apretó instintivamente el vaso de apuestas con su mano derecha, aplastándolo al instante. Los labios de Nawaki se crisparon. ¿Qué dijiste? Cuando el ninjambu repitió lo que había dicho, Tsunade no pudo evitar llevarse una mano a la frente. ¿Qué estaba pasando? El hijo del tercer Raikage había venido a Konoha solo para dar un concierto, con la intención de conquistar Konoha con su canto. Eso era demasiado escandaloso. Tras un momento, Tsunade dijo débilmente. Nawaki, vamos a ver qué traman esos 2 tipos de Kumogakure. De acuerdo, asintió Nawaki, con un atisbo de diversión en los ojos. Finalmente optó por hacer la misión con Killer Bee, en parte porque no quería que Killer Bee perdiera puntos con el dios del inframundo, y en parte porque quería crear una distracción. Después de todo, que el enviado de la aldea de la nube diera un concierto en Konoha sería una noticia importantísima, atrayendo a muchos aldeanos. Además, Konoha acababa de regresar de una victoria, así que probablemente habría muchos ninjas asistiendo. Si veía a Midday entre el público, podría entregarle en secreto el Den Mushi, teléfono caracol, para niños pequeños, otorgado por el dios del inframundo como regalo, estableciendo así contacto sin que nadie se diera cuenta. En cuanto a los principios, ya había perdido la esperanza. Ya había pasado por esto una vez. Otra vez no sería difícil. Mientras pudiera traer a Midday de vuelta a la aldea de la nube, todos los sacrificios valdrían la pena. Mientras decía esto, Nawaki pudo ver claramente 2 hileras de lágrimas asomando en los ojos de maldito dios del inframundo y, pensó Nawaki, tras haber escuchado esa frase por enésima vez. Yo no obligué al reencarnado a aceptar tareas al azar. Probablemente sus compañeros lo sabotearon. Pero todos los reencarnados tienen esa manía. Les gusta culpar al dios principal de todo. Por suerte, yo soy un dios principal magnánimo. En las calles de Konoha, Midday caminaba con paso firme, ni apresurado ni lento. Los intervalos entre cada paso eran casi idénticos, demostrando un alto nivel de control sobre su cuerpo. Pero este era un mundo ninja. Y él era solo un genin. Para los ninjas, el chakra lo era prácticamente todo. Usar chakra les permitía desatar diversos ninjutsu y genjutsu, e incluso mejorar sus atributos físicos, aumentando la velocidad, la fuerza y la capacidad de salto. Sin embargo, Midday tenía un límite natural en sus reservas de chakra debido a su constitución. Después de alcanzar cierto nivel, ningún entrenamiento podía aumentarlo más. Esto era algo común en el mundo de Naruto. Reacio a aceptarlo, Midday, dándose cuenta de que nunca podría superar el nivel genin, eligió el camino más difícil en lugar de uno mediocre. Creó su propio taijutsu. Un taijutsu increíblemente poderoso que podía ignorar las limitaciones físicas. Esta idea un tanto infantil se describía con su frase característica. Arde, juventud. Y así, Midday hizo precisamente eso. Dedicaba incontables horas cada día a entrenar taijutsu, estudiar medicina e investigar cómo liberar el potencial del cuerpo humano, dependiendo únicamente de las recompensas de pequeñas misiones de rango C y D para comprar hierbas medicinales. Sus condiciones eran increíblemente duras. Perseveró durante más de una década. Esto era lo que Nawaki más admiraba de él. Su inquebrantable determinación. En otra línea temporal, durante 20 años, Midday, como genin, confió por completo en su dominio del taijutsu y su investigación del cuerpo humano para crear una técnica de taijutsu de nivel prohibido. Las 8 puertas. Le permitió superar sus límites potenciales, liberando un inmenso chakra para fortalecer su cuerpo y desatar un poder abrumador. Desafortunadamente, Midday carecía de la protección argumental del protagonista. Poco después de perfeccionar las 8 puertas, antes de poder desarrollar todo su potencial, murió en una misión, abriendo las 8 puertas pero logrando solo matar a 4 de los 7 espadachines ninja. Más tarde, fue su hijo, Midguri, quien demostró verdaderamente el increíble poder de las 8 puertas. Conocido como Midguri, el hombre que, tras abrir las 8 puertas, pateó a Madara de los 6 caminos con tanta fuerza que casi provoca el fin de Naruto y eso es una exageración. El talento natural de Midday era terrible, tan terrible que permaneció como genin toda su vida.
La razón por la que Nawaki lo eligió como reencarnado fue su perseverancia. La perseverancia también es un tipo de talento, pero a menudo se pasa por alto. Midday terminó su entrenamiento del día y, siguiendo su rutina habitual, se preparó para regresar a casa y continuar investigando las 8 puertas. Tiempo atrás, vio la opción de intercambio de las 8 puertas completas en la lista de intercambios del dios y casi se le salen los ojos. ¿Por qué el dios ya ofrecía una opción para un ninjutsu que ni siquiera había investigado todavía? Con sentimientos encontrados, Midday decidió intercambiar por las 8 puertas de nuevo con el dios. Al menos quería ver la diferencia entre el que el dios intercambió y el que él creó. Mientras caminaba por el espacio abierto, de repente escuchó un ruido ensordecedor proveniente del espacio abierto, acompañado de una serie de vítores y risas estridentes. Al girar la cabeza, vio a 2 hombres, uno alto y otro bajo, de pie sobre una plataforma creada por el elemento tierra en el centro del espacio abierto. El chico de cabello blanco, con el rostro radiante de emoción, sostenía un megáfono y rapeaba. Soy Killer B, el genio de Kumogakure. Sí. Este es mi hermano mayor, somos el legendario Duro Up. Sí. Los párpados de Midday se crisparon. Espera, ¿por qué este niño pequeño se ve tan familiar? Y el hombre a su lado, sin camisa, con un físico bronceado y musculoso y una expresión resuelta y fría, provocó un coro de gritos de las mujeres mayores de abajo. Ese es, el maníaco de la batalla que dijo que quería otro combate. Algo debe estar mal. Midday retrocedió inconscientemente unos pasos. Luego avanzó de nuevo. Al girar la cabeza, vio a Killer B rapeando con entusiasmo en el escenario, disfrutando del entusiasmo de los aldeanos de Konoha. Se quedó mirando fijamente el escenario en el espacio abierto. Midday se detuvo un momento, y de repente sus ojos se llenaron de lágrimas. Así se siente la juventud. Nunca imaginé que A y Killer B pudieran captar esta forma de expresar la juventud tan perfectamente. Es realmente envidiable. A mí también me hierve la sangre. No muy lejos, Nawaki, que había llegado con Tsunade, esbozó una leve sonrisa al oír las palabras de Midday. El proceso mental de Midday era, sin duda, diferente al de la gente común. Después de la actuación casi sin sentido de A y Killer B durante un rato, Killer B cambió de tema, agradeció a los aldeanos de Konoha su entusiasmo y sacó un montón de extraños regalos. Seleccionó al azar a unos 20 miembros del público y le dio uno a cada uno. Midday fue uno de ellos. Solo después de repartir los regalos, a Killer B dieron por finalizado el concierto. Desde ese día en adelante, el título del dúo cantante A quedó grabado para siempre en Konoha. Incluso después de que se marcharan, Tsunade permaneció de pie en el espacio abierto, contemplando en silencio. Si A y Killer B tenían otros motivos, entonces organizar ese concierto sin sentido debía implicar manipular los regalos. ¿Cómo lo hicieron? Hermana, no te cautivó tanto su canto, ¿verdad? Bromeó Nawaki. Te lo buscaste. Tsunade inmediatamente le dio un golpecito en la frente a Nawaki, con los ojos brillando extrañamente. Recordó que entre los regalos de A y Killer B había un caracol extraño y grande. Una persona común y corriente al ver ese caracol solo se maravillaría de su tamaño. Pero Tsunade, habiendo experimentado el mundo de One Piece, recordó una opción en la categoría de mascotas de la lista de intercambio. Denden Mushi. ¿Por qué A y Killer B tenían a Denden Mushi? ¿Por qué llegaron de repente a Konoha? ¿Por qué hicieron de repente cosas que parecían inexplicables? Estas cosas son incomprensibles para la gente normal, pero desde la perspectiva de un reencarnado, es como si un hilo los conectara. A y Killer B son reencarnados y se han convertido en compañeros de equipo de un ninja de Konoha. Vinieron a Konoha para encontrar a ese ninja. Sus acciones aparentemente inexplicables podrían ser para completar misiones aleatorias del dios principal y Tsunade ha visto últimamente que el dios principal emite algunas misiones extrañas, pero no las ha aceptado porque no le interesan las recompensas. Habiendo comprendido todo, Tsunade se dio cuenta de inmediato de que tenía que quedarse con ese reencarnado de Konoha. No podía dejar que el talento fluyera a otras aldeas ninja. Nawaki, vete a casa primero. Tengo que salir un rato. Al escuchar las palabras de Tsunade y percibir su análisis, Nawaki sonrió y asintió. Vaya, mi hermana es increíble. Sin embargo, A y Killer B también tuvieron mala suerte. No habían considerado que, además de Midday, había otros reencarnados en Konoha.
Su actitud despreocupada de no meter el regalo en la caja, con la intención de congraciarse con los líderes de Konoha, se convirtió de repente en una imprudencia, revelando directamente sus identidades y, por consiguiente, la de Midday. Normalmente, una genin de tan bajo rango no habría llamado la atención de su hermana. Como se trataba de reencarnaciones, Tsunade envió a Nawaki de vuelta a casa y fue a visitar a Midday sola. De regreso a casa, Nawaki reflexionó un momento. ¿No debería buscar una oportunidad para que su hermana descubriera que era un reencarnado? De lo contrario, Tsunade evitaría deliberadamente hacer muchas cosas interesantes con él. Aunque Nawaki podía observar a través de la pantalla telepática, participar en persona y observar eran dos experiencias distintas. Si Nawaki quisiera, sería muy fácil para Tsunade descubrir accidentalmente su identidad como reencarnado. Encontrarse en un espacio de reencarnación, sacar accidentalmente un objeto de otro mundo, o incluso encontrarse durante una misión de reencarnación. Todo esto era fácilmente factible. Esperaré hasta la próxima misión de reencarnación, pensó Nawaki, mientras revisaba la situación de Tsunade a través de la pantalla telepática. Después de que Midday regresara a casa, antes de que pudiera siquiera usar su Denden Mushi, Tsunade llamó a la puerta de su pequeño apartamento. Al ver a Tsunade, una de las legendarias Sannin de Konoha, visitándolos personalmente, Midday y su esposa se sintieron halagados. No era otra que la princesa Tsunade de Konoha, una figura venerada. La esposa de Midguy inmediatamente sacó la mejor comida de la casa para agasajarlo. Tsunade no se anduvo con formalidades y probó con gusto su cocina. Luego, al ver la expresión de alegría de Midguy, se ofreció a enseñarle algo de ninjutsu. Como la ninja médica y de taijutsu más famosa de Konoha, si Tsunade estuviera dispuesta a enseñarle a Midguy, acortaría significativamente el tiempo que le tomaría crear las 8 puertas. Esto era algo que el dinero no podía comprar. Entonces, al ver a Tsunade usar una excusa para despedir a la esposa de Midguy y susurrar misteriosamente: ¿has estado en otros mundos? Nawaki lo encontró algo divertido. ¿Por qué le daba esa sensación de estar siendo persuadido? Sin embargo, como princesa de Konoha, Tsunade tenía una ventaja única en este sentido. Con apenas unas pocas palabras, logró conmover a Midguy, haciéndolo hervir la sangre, y dispuesto a sacrificar su vida por el progreso de Konoha. Para cuando contactó a Midguy a través del Denden Mushi, Tsunade ya lo sabía todo e incluso había regresado. Esa noche, en la oscuridad, una figura oscura se alzaba sobre un rascacielos, con los ojos brillantes fijos en la distancia, en las luces que se desvanecían gradualmente. Una voz ligeramente ronca resonó. ¿No vamos a matarlos? Son reencarnaciones de otras aldeas ninja. No es necesario. Tsunade estaba sentada en la azotea, mirando a Orochimaru, quien parecía estar oculto en la oscuridad, como una serpiente venenosa o alguien con alas. Un destello de sorpresa brilló en sus ojos. Últimamente, este tipo se había estado escondiendo en sus investigaciones, experimentando con su fuerza. No esperaba que se volviera aún más fuerte. Al oír las palabras de Tsunade, Orochimaru mostró algunos colmillos. Oh. Comparado con los extraños mundos que hemos visto en el ciclo de la reencarnación, el mundo ninja es demasiado pequeño y débil. La voz de Tsunade tenía un rastro de melancolía. Lo que vimos después de entrar al espacio de reencarnación tras completar la misión de ascensión es suficiente para probar que la reencarnación del dios principal incluye más que solo reencarnados del mundo ninja. Si reencarnados de otros mundos vienen al nuestro y causan estragos, ¿cómo resistiremos? En ese momento, cada reencarnado en el mundo ninja será una valiosa fuerza de combate. Jeje, en lugar de esperar a estos reencarnados, creo que es mejor mejorar el poder de combate de la gente común. La sonrisa de Orochimaru tenía un toque de fanatismo. Ya poseía el poder del abrazo, lo que le permitía desarrollar gradualmente vampiros, crear guerreros inmortales, y arrebatar la vida de las manos de la muerte. Los ojos de Tsunade se iluminaron. Así como el sabio de los 6 caminos transmitió el culto ninja, difundiendo los métodos de cultivo de chakra al mundo y creando ninjas, ella también podía traer los mejores aspectos de otros mundos que había presenciado en la reencarnación al mundo ninja. Combinándolos con ninjas nativos, podría crear un sistema profesional más poderoso con características del mundo ninja para luchar contra los reencarnadores que pudieran aparecer en el futuro. Buena idea, Orochimaru, definitivamente eres más confiable que Jiraiya. Por cierto, ¿has usado el talismán de reencarnación que obtuviste como recompensa por la misión de ascensión? Todavía no.
Después de la misión de ascensión, la mayor ganancia para los reencarnadores fue en realidad este talismán de reencarnación. Verás, esta es una patente de la clasificación del dios principal. No importa cuántos puntos tenga un reencarnador, no puede cambiar ni uno solo. Según el plan preestablecido de Nawaki, los talismanes de reencarnación en manos de los reencarnadores solo pueden transportarlos a un mundo que ya hayan experimentado, donde pueden permanecer durante 7 días. La ventaja es que no hay una misión principal obligatoria. Con solo establecer un plan, los reencarnadores pueden aprovechar la oportunidad para adquirir una gran cantidad de objetos y bienes. Ya sea intercambiándolos con otros o usándolos ellos mismos, es muy rentable. Precisamente por eso, los Sanin se habían abstenido de usarlos. Ahora que se mencionaba esto, Tsunade claramente tenía una idea. Después de la próxima misión de reencarnación, llamemos a Jiraiya, y los tres podemos intercambiar información en el espacio de reencarnación, y luego usar los talismanes de reencarnación. De acuerdo. Orochimaru se lamió los colmillos y luego desapareció repentinamente de la azotea. Voy a cenar. Hablaremos después. En un abrir y cerrar de ojos, había comenzado otro mes. Durante este tiempo, la Segunda Guerra Mundial Shinobi finalmente llegaba a su fin. Debido a la fuerza de Konoha, la Tierra del Fuego, como nación victoriosa, seguía cosechando los mayores beneficios, y nadie se atrevía a desafiar a Konoha en ese momento. Por el contrario, la aldea de la arena, que había luchado con mayor ferocidad contra Konoha, estaba gravemente debilitada por derrotas consecutivas y probablemente no recuperaría su fuerza original en décadas. La Segunda Guerra Mundial Shinobi terminaría cuando concluyera la batalla entre la Tierra de la Tierra y la Tierra del Rayo. Estos últimos días, Nawaki había pasado su tiempo o en casa o siendo arrastrado a las apuestas por Tsunade. Aunque Tsunade nunca había ganado, aún lo disfrutaba enormemente. Parecía que el primer Hokage también era un jugador. ¿Era esta una buena tradición del clan Senju? En este día de principios de mes, después de cenar, Nawaki, en su tiempo libre, jugaba con 2 dados de jade blanco. Ha llegado de nuevo esa época del mes. Esta vez, intentemos destruir el mundo para nuestra misión de reencarnación. Contempló con indiferencia la aterradora perspectiva. Nawaki abrió las opciones de teletransportación, seleccionó un nombre, eligió el destino y pulsó el botón de confirmar. Al instante siguiente, en el antiguo territorio del clan Uchiha, un hombre ataviado con una armadura carmesí estaba sentado con las piernas cruzadas y los ojos ligeramente cerrados. De repente, la voz del Dios Supremo resonó en sus oídos. Se acabó el tiempo. Comienza la misión de reencarnación. ¿Qué constituye la destrucción del mundo? Nawaki reflexionó sobre esta pregunta y llegó a una respuesta. Destruir la fuente del destino provocaría el colapso natural del mundo. En el mundo del anime, la fuente del destino se refiere a elementos y escenarios relacionados con la historia original. Por ejemplo, el mundo de Naruto. Al matar a todos los ninjas y destruir los materiales de entrenamiento relacionados con la civilización ninja, el mundo de Naruto colapsaría naturalmente y se fragmentaría en innumerables dimensiones sin necesidad de destruir planetas. Por supuesto, en el proceso de matar a todos los ninjas, la fuente del destino se resistiría instintivamente. Por ejemplo, podrían aparecer varios elegidos, aumentando constantemente su fuerza y experimentando un breve aumento de poder para evitar su propia destrucción. En otra línea temporal, Kaguya Otsutsuki fue derrotada de esta manera por Naruto y Sasuke, quienes usaban constantemente sus potenciadores y la razón por la que se pueden obtener puntos al destruir el mundo es precisamente porque, al destruir la fuente del destino, el destino disperso es recogido por el dios principal. Comparado con conquistar el mundo, destruirlo es claramente un enfoque miope. Aunque puede obtener una gran cantidad de puntos de una vez, a la larga, reduce el territorio que Nawaki controlará en el futuro. Si no fuera por el hecho de que había elegido un mundo relativamente débil con una producción de puntos muy baja, Ropetree no habría sido tan extravagante. Todos los mundos en el futuro serían sus colonias. Tener una curiosidad tan fuerte como Dios principal también es un dolor de cabeza. La tarea asignada a Madara esta vez también está relacionada con esto. Bajo el cielo azul. Madara abrió los ojos y escaneó su entorno como de costumbre. Este es quizás el hábito de todos los reencarnados. Lo primero que hacen al despertar es observar su situación actual. Después de una breve mirada, Madara se encontró de pie sobre una enorme muralla de la ciudad de 50 metros de altura, que se extendía a ambos lados, aparentemente sin fin. La muralla estaba equipada con armas parecidas a cañones.
Madara dio un paso adelante, acercándose al borde del muro, contemplando la ciudad ordenada que se extendía a sus pies. Ataviado con una armadura carmesí y portando un abanico vaso, una suave brisa rozó sus orejas, haciendo ondear su largo cabello. Recordaba que Hashirama había usado la técnica de liberación de madera para crear un muro enorme alrededor de Konoha, muy similar al que tenía ante sí. ¿Es este el mundo donde tiene lugar la misión de la ascensión? Recordando las palabras del Dios Supremo, un destello de anticipación brilló en los ojos de Madara. La misión de la ascensión, con su dificultad significativamente mayor, y se preguntó qué tipo de enemigos encontraría. Justo entonces, una pantalla semitransparente apareció repentinamente ante él, mostrando líneas de texto. Mundo actual. Gigantes. Hace 107 años, cierta nación se enfrentó a la destrucción inminente. En sus últimos momentos, desarrollaron un poderoso agente bioquímico. El agente gigante. Los humanos a los que se les inyectaba este agente se transformaban en poderosos gigantes. Estos gigantes poseían un tamaño y una fuerza inmensos, cuerpos casi inmortales, y conquistaban ciudades y territorios con un poder sin igual. Sin embargo, la familia real descubrió que los gigantes se habían descontrolado. Para evitar la aniquilación, la familia real guió a su pueblo a través del océano hacia otro continente. Pero los gigantes también cruzaron el mar con ellos. Finalmente, usaron a los gigantes para construir 3 enormes murallas, viviendo pacíficamente durante más de 100 años. Misión principal. Destruir el mundo de los gigantes. Requisitos. Matar a todos los gigantes del mundo y destruir los datos de investigación relacionados con el agente gigante. Límite de tiempo. 7 días. Recompensa. 10.000 puntos, un talismán de reencarnación. Nota. Los puntos se pueden usar para activar la función de mapa de radar durante la misión, marcando el objetivo en el radar. ¿Esta misión es acabar con un mundo? Interesante. ¿Pero matar gigantes puede destruir un mundo? Los labios de Madara se curvaron en una sonrisa ligeramente maníaca, llena de interés. A partir de las simples anotaciones del mundo del dios, pudo ver claramente cuánta fealdad ocultaba este mundo. Guerra y matanza y experimentación humana y cobardía y autoengaño y viviendo patéticamente como pájaros y bestias en las jaulas que ellos mismos construyeron. Siendo ese el caso, él mismo pondría fin a esta oscuridad y fealdad. Después de pagar los puntos y activar el radar, Madara echó un vistazo casual a su alrededor y encontró filas de gigantes de 50 metros de altura erguidos ordenadamente dentro de las murallas de la ciudad bajo sus pies. En la clasificación de poder del dios, estos gigantes solo tenían un rango B. Esto decepcionó a Madara, que había estado anticipando una batalla espectacular. Demasiado débiles, decepcionantemente débiles. Levantó su mano derecha. El chakra de la liberación de madera formó rápidamente un reloj de arena de madera en su palma. Madara extendió su mano izquierda, liberando el poder de su Rinnegan, arrancó una piedra de la muralla de la ciudad y la pulverizó fácilmente. El polvo cayó, formando rápidamente un simple reloj de arena. 7 días. 3 días bastarán, así que, comencemos la cuenta regresiva. Formó los sellos de mano. De repente, corrientes de madera fluida se separaron de la espalda de Madara, aterrizaron en la muralla de la ciudad y se transformaron rápidamente en la imagen de Madara. Técnica de clones de madera múltiples. Creó 20 clones de la liberación de madera de una sola vez, luego bajó sus manos. ¡Zas! Estos clones de la liberación de madera, que también poseían el Rinnegan, desaparecieron instantáneamente de sus posiciones originales, precipitándose en diferentes direcciones. Para Madara, la única dificultad en esta misión era el tiempo. Matar a todos los gigantes en 3 días no era tarea fácil. Sin embargo, era precisamente esta dificultad la que lo hacía menos aburrido para Madara. No es así. Madara movió los pies, saltando directamente desde la muralla de la ciudad de 50 metros de altura, aterrizando suavemente sobre una casa. Se transformó en una sombra negra, saltando velozmente hacia el centro de la ciudad. Ahora, iría a ver a la supuesta familia real de este mundo y destruiría los datos de investigación relacionados con la poción gigante. Detrás de él, donde antes se alzaba la muralla de la ciudad, un rugido ensordecedor resonó de repente. Acompañado por los gritos y el clamor de los plebeyos, un gigante azul celeste de 4 brazos aterrizó en la ciudad, aplastando un grupo de casas. Entonces, el gigante azul apareció y, sin dudarlo, blandió una espada de chakra azul, cortando la muralla de la ciudad. Susanoo. Danza de las 2 espadas.
Aunque su propio tamaño era de menos de 20 metros de altura, la energía de la espada que manejaban sus hojas se extendía por casi 100 metros, cruzándose y cortando con fuerza a través de 100 metros de la muralla de la ciudad. Para asombro de la multitud, la muralla de María, que había permanecido en pie durante 100 años, se abrió en una enorme grieta, derrumbándose con un estruendo ensordecedor. Dentro de la grieta, se podían ver claramente los cuerpos de gigantes que llenaban el interior de la muralla. Toda la muralla de María estaba formada por incontables gigantes, cada uno de 50 metros de altura. La muralla venerada por las masas ignorantes estaba construida con gigantes. ¡Qué ironía! Antes del poder de Madara, no había diferencia entre los titanes sin mente y los titanes inteligentes. Todos eran aniquilados con un solo golpe. Esto se debía a que los clones de elemento madera, a diferencia de los clones de sombra, podían transmitir información en tiempo real sin desaparecer. Usando clones, Madara comenzó a destruir los muros y a masacrar a los titanes en su interior. En menos de 10 minutos, se dio cuenta de que el cuello era el punto vital del titán. Esto aumentó significativamente la eficiencia de Madara. En apenas mediodía, una de las piedras angulares del mundo de los titanes y el muro María, el más externo de los 3 muros, había quedado completamente reducido a ruinas. Aunque los humanos intentaron detenerlo, no causaron ni un segundo de obstáculo. El poder de combate de ambos bandos estaba en niveles completamente diferentes. Cuando el muro María quedó completamente reducido a ruinas, los titanes sin mente del exterior, como tiburones que huelen sangre, entraron en masa y fueron asesinados uno por los clones de elemento madera. Los puntos de Nawaki aumentaron, en 50.000 puntos. ¿Acaso su suerte estaba almacenada dentro de los muros? Entonces, si destruía las 3 murallas, podría ganar directamente 150.000 puntos. Al ver que los puntos aumentaban instantáneamente, Árbol de Cuerda suspiró aliviado. Los gigantes dentro de las murallas, a pesar de poseer una fuerza de rango B, no habían cedido ni un solo punto cuando Madara los masacró, casi haciéndolo volcar la mesa. Resultó que sus fortunas se habían fusionado, transformándose verdaderamente en una muralla de la ciudad. Mientras tanto, en lo profundo del palacio, Madara salió caminando sin prisa, jugando casualmente con una jeringa de vidrio en su mano enguantada de negro. El suelo detrás de él estaba manchado de sangre. ¿Esta es la droga que creó a esos gigantes? Interesante. Con una sonrisa, Madara arrojó la jeringa a un lado. No necesitaba ese nivel de poder. Incluso si se lo entregara al dios principal, no ganaría muchos puntos. Con un ligero salto, su capacidad para controlar la gravedad y la repulsión usando el Rinnegan aumentó continuamente. Mientras Madara se elevaba por los aires, un chakra azul surgió de su cuerpo, formando un esqueleto de 2 caras y 4 brazos. Mirando hacia abajo, sus ojos púrpuras contemplaron el palacio del tamaño de un puño que se extendía debajo. La destrucción gradual era simplemente demasiado problemática. Era demasiado perezoso para perder el tiempo allí. Sus manos formaron sellos manuales, y el enorme Susanoo que rodeaba a Madara se movió en consecuencia, sus 4 enormes brazos formando ágilmente sellos manuales. En solo unos segundos, los sellos se completaron. El poderoso poder del Rinnegan fue liberado de los ojos de Madara. En un instante, un enorme meteorito, de más de 100 metros de diámetro, fue invocado desde las nubes, cayendo lentamente bajo la influencia combinada del inmenso poder del ojo y la gravedad. Su velocidad aumentó rápidamente, y pronto, la superficie del meteorito, rozando el aire, formó llamas rojas, como un meteorito gigante envuelto en llamas, oscureciendo el sol. Un meteorito celestial. Dentro de la ciudad interior, los nobles y mercaderes miraron aterrorizados al cielo, el sol siendo gradualmente engullido por la sombra. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede haber un meteorito tan enorme? Él apunta al Palacio Real. En medio de gritos de terror, el enorme meteorito impactó contra el suelo. El mundo pareció sumirse en silencio en ese instante. Los edificios del Palacio Real que entraron en contacto con el meteorito no tuvieron oportunidad de resistir, desmoronándose silenciosamente hasta ser completamente engullidos por él. La tierra tembló violentamente con el impacto, y una poderosa onda expansiva, acompañada de un rugido ensordecedor, se extendió en un abrir y cerrar de ojos. La gente no tuvo tiempo de reaccionar. Los edificios en un radio de varios kilómetros alrededor del Palacio Real fueron destruidos por la onda expansiva, y una espesa nube de polvo se elevó al cielo, oscureciendo toda visión. El poder de una sola técnica era aterrador.
Madara se encontraba en el cielo, esquivando la onda expansiva indiscriminada del meteorito. Miró el mapa. Los puntos rojos marcados en él habían desaparecido, y luego descendió lentamente al suelo. El dios principal ha marcado todos los objetivos en el mapa. Uno ya ha sido eliminado. Ahora, vayamos a otros lugares para destruir los datos de investigación sobre los titanes. Sin dudarlo, Madara desapareció del lugar en un instante. Pero lo que no notó fue que, después de que su meteorito celestial destruyera todo el palacio real, incluyendo todos los edificios circundantes, alrededor del sol, oscurecido por el polvo, apareció un tenue halo de luz oscura. Al ver este halo, Nawaki pareció absorto en sus pensamientos. Como un efecto dominó, con la destrucción sucesiva del Muro María y el Palacio Real, el mundo de los gigantes ya mostraba signos de colapso. A este ritmo, el mundo ni siquiera necesitaría ser destruido antes de derrumbarse por sí solo. Con la esencia misma del destino del mundo tan gravemente dañada, ¿no debería comenzar ahora inconscientemente a mantenerse para evitar un mayor colapso? En verdad, Madara, como visitante de otro mundo, debería haber sido rechazado por la fortuna de ese mundo. Por ejemplo, podría haber fallado al desatar el ninjutsu debido a errores menores, o haber encontrado varias desgracias. Sin embargo, y como reencarnado protegido por un dios supremo, Madara era esencialmente inmune a todos los estados negativos y no se vería afectado por estas fuentes de fortuna que ni siquiera poseían voluntad. Como mucho, debido a las diferentes reglas del mundo, le sería difícil absorber energía natural del mundo exterior. Madara no parece practicar el modo sabio y no necesita absorber energía natural. Esto es increíblemente poderoso. La segunda muralla de la ciudad, a casi 400 kilómetros de distancia. Para cuando el impacto del meteorito llegó a este punto, solo quedaba un leve temblor, inadvertido por nadie. En ese momento, la gente miraba horrorizada a Susanoo blandiendo una espada de chakra y cortando la segunda muralla, con la mente en blanco. ¿Qué clase de monstruo es este? ¿Por qué está aquí? ¿Dónde está la muralla María? Dentro del muro hay gigantes imponentes. Eren. Un grito claro y urgente rompió el silencio. Una chica de pelo corto y negro y rasgos asiáticos típicos, vestida con el uniforme de una legión de entrenamiento, saltó ágilmente entre edificios usando su equipo de maniobras 3D, acercándose rápidamente a una ruina y encontrando a Eren atrapado bajo una enorme roca. Mikasa aterrizó junto a Eren con un golpe seco, con los ojos llenos de ansiedad, y extendió la mano para mover con fuerza la roca que le aprisionaba la pierna izquierda. Eren, voy a sacarte. De repente, Eren le agarró la mano con fuerza. Eren, ajeno a todo, no mostró miedo en sus ojos, sino que miró con odio al furioso titán azul a lo lejos, rechinando los dientes. Su mente retrocedió 3 años. El abominable titán que irrumpió en el distrito Shiganshina y devoró a su madre, y los misteriosos chicos que salvaron el Muro María, aclamados como milagros. Una mano se extendió hacia adelante, como para agarrar al titán azul a lo lejos. Yo, quiero poder, yo, mataré a estos tipos. Antes de que terminara de hablar, una nube de vapor blanco surgió alrededor del cuerpo de Eren. La niebla blanca se disipó con el viento y, para asombro de Mikasa, Eren desapareció de su sitio, reemplazado por un gigante de 15 metros de altura que rugió furioso. La conmoción del lado de Eren fue considerable. El clon de elemento madera que estaba en el centro de Susanoo se giró y vio al gigante de 15 metros de altura con 2 orejas puntiagudas, parecido a un elfo, rugiendo furioso. Al percibir esta escena presenciada por el clon de elemento madera a la distancia, los ojos de Madara brillaron con interés. ¿Un humano transformado en un gigante? Interesante. Pero eso era todo. Para Madara, ya fuera un gigante inteligente o uno sin mente, no había diferencia. Rugido. El titán elfo en el que Eren se había transformado golpeó el suelo con el pie tan pronto como apareció, rugiendo mientras cargaba hacia el distante Susanoo azul. Aunque su velocidad era rápida, se debía solo a su tamaño. A los ojos de Madara, era lamentablemente lento. Al llegar a Madara, justo cuando Eren levantó el puño, Susanoo blandió su espada, cortando con precisión su cuello. ¡Zas! La espada brilló. La enorme cabeza salió volando. El titán elfo fue decapitado de un solo golpe. Mikasa, aturdida por la repentina transformación de Eren en titán y sentada paralizada entre las ruinas, vio la escena y sus pupilas se contrajeron bruscamente. Eren. Tras decapitar al titán espíritu, los labios de Madara se curvaron repentinamente, dejando entrever interés en sus ojos.
Ese último golpe, aunque claramente dirigido a la nuca del titán, se desvió justo antes del impacto, como si hubiera pisado algo. Este velo aparentemente fortuito evitó el punto vital, cercenando solo la cabeza, una herida fatal para un humano, pero insignificante para un titán, que se curaría rápidamente. ¿Suerte? Madara nunca creyó en la suerte. Creía en la fuerza que sostenía en sus manos. Así que este titán poseía inteligencia. ¡Pum! En ese instante fugaz, el titán espíritu sin cabeza se estrelló directamente contra la muralla de la ciudad. Pero, en cuestión de segundos, se recuperó rápidamente. Esta velocidad de recuperación casi hizo llorar a los demás titanes. Era obvio. Mientras el mundo de los titanes se enfrentaba al colapso, la fuente del destino instintivamente inició su mecanismo de autoprotección, otorgando al elegido de este mundo un poder mejorado desde varios ángulos, aumentando rápidamente su fuerza en un corto periodo. Eren es el protagonista del mundo de los titanes. Después de ser fortalecido, quizás Madara pueda asestar algunos golpes más. Rugido. El titán elfo se giró y lanzó un puñetazo, golpeándolo con fuerza en la cara de Susanoo. Esto se debió a que Madara no mostró intención de esquivar. Con un fuerte golpe, el puño del titán elfo pareció chocar contra una pared de acero. Susanoo permaneció inmóvil, mientras que su propio puño se retorció y se rompió en el violento impacto. Entonces, Susanoo extendió un brazo, agarrando directamente el cuello del titán elfo y levantándolo. El otro brazo alzó una espada de rayo de chakra. Los labios de Madara se curvaron en una sonrisa, y sin dudarlo, bajó su espada. ¡Clan! Un sonido nítido como de metal chocando resonó, haciendo que a todos les hormiguearan los dientes. Pero entonces, una gruesa capa de queratina dura apareció en el cuerpo del gigante elfo, comenzando desde su cuello. El material se parecía al acero, pero era mucho más duro. Incluso la espada larga del Susanoo incompleto solo logró perforar la armadura de acero, sin poder cortarla. La armadura de acero cubrió instantáneamente todo el cuerpo del gigante elfo. Con un solo esfuerzo, el gigante elfo apartó de un empujón la mano derecha del Susanoo y se estrelló contra el suelo. Rugió hacia el cielo, con la voz llena de furia. Rugido. Con el rugido del gigante elfo, una extraña onda pareció extenderse hacia afuera. Para asombro de Madara, la muralla de la ciudad, antes estable, tembló, como si una fuerza extraña estuviera instando a los gigantes dormidos en su interior a despertar. En apenas unos segundos, el temblor de la muralla de casi 1 kilómetro de largo se intensificó, y entonces, se derrumbó con un rugido ensordecedor. Mientras el muro se derrumbaba, manos gigantes se extendieron, y gigantes colosales, cada uno de 60 metros de altura, abrieron los ojos y despertaron de su letargo bajo las miradas desesperadas de los espectadores. Avanzó, sacando los pies del barro y pasando por encima del muro. El poder de las coordenadas. El poder de controlar a los titanes sin mente, que una vez ostentó la familia real dentro de los muros, fue tomado por el padre de Eren y transmitido a él mediante un método especial. Después de transformarse en titán, Eren sorprendentemente usó el poder de sus propias coordenadas por un breve tiempo, incluso despertando el poder del titán acorazado, que nunca antes había poseído y al ver esto, Nawaki solo pudo suspirar. Cuando el protagonista empieza a usar trucos, realmente no le importa la desvergüenza. Por otro lado, rodeado por casi 1000 gigantes colosales en un abrir y cerrar de ojos, el mini Susanoo, como un niño rodeado por un grupo de Yao Minks, perdió instantáneamente gran parte de su poder. En ese momento, los labios de Madara se curvaron en una sonrisa de emoción. Interesante. En realidad, estaba aumentando constantemente su fuerza durante la batalla, de alguien que era fácil de matar con un solo golpe a alguien que requería dos, e incluso invocando a un grupo de ayudantes. Desafortunadamente, el radar del mapa que obtuvo del dios principal solo podía seguir el cuerpo principal. El clon de elemento madera no podía usar el mapa para evaluar la fuerza del enemigo. Entonces, ¿dónde estaba el límite del crecimiento de este extraño gigante? Muy bien, después de masacrar a 1 millón de enemigos indefensos, ahora déjame ver qué tipo de poder posees cuando te mueves. El clon de elemento madera estaba dentro del Susanoo, con los brazos cruzados, una sonrisa de emoción en su rostro. Finalmente, algo me interesa luchar. Vamos, bailemos. Wosh. Con un pisotón, Susanoo salió disparado como una flecha, zigzagueando entre los gigantes colosales. Cada vez que pasaba junto a un gigante colosal, su hoja brillaba, cercenando fácilmente sus cuerpos y cortando la nuca. Enfrentando un ataque, saltaba hábilmente para esquivarlos.
Las 4 espadas largas en sus 4 brazos se balanceaban con sus pasos, siguiendo un ritmo peculiar, casi como una extraña danza. Si bien describir a un gigante esquelético azul de casi 20 metros de altura de esta manera podría ser algo inexacto, sus ágiles movimientos eran innegablemente agradables a la vista, evocando una sensación de asombro. Esta era la danza de espadas mortal perfeccionada en el campo de batalla. Momentos después, después de que todos los gigantes colosales supervivientes se hubieran reunido, Susanoo saltó en el aire. Siguiendo los sellos de mano formados por Madara en su interior, sus 4 manos formaron rápidamente sellos de mano. Entonces, Susanoo abrió la boca. Como una gigantesca flecha de fuego, se desataron llamas tan intensas que parecían capaces de incinerarlo todo, explotando al impactar y expandiéndose explosivamente, arrasando la zona circundante. Envolvió con fuerza a todos los gigantes colosales. Susanoo. Gran aniquilación de fuego. Llamas infernales envolvieron instantáneamente a todos los titanes colosales. Bajo un calor tan intenso, no solo la nuca, sino incluso sus cuerpos de 60 metros de altura se incendiaron y se redujeron rápidamente a cenizas. Sin embargo, una figura resistió este calor extremo. Las llamas rugían, la armadura del titán elfo brillaba al rojo vivo, pero parecía ileso, saltando directamente de las llamas y agarrando el pie de Susanoo. Su velocidad ha aumentado, y su capacidad de salto también ha mejorado, analizó Madara con calma, mirando al titán elfo, que ahora parecía un monstruo acorazado. Al segundo siguiente, con un rugido, el titán elfo fue arrancado del cielo y estrellado contra la tierra. ¡Bum! El suelo, de cientos de metros de diámetro, se agrietó y se derrumbó al impacto, el polvo y los escombros brotaron hacia el cielo como una fuente. Era inimaginable la rapidez con la que la fuerza de Eren había aumentado en tan solo 10 minutos. No había señales de que fuera a detenerse. Tras aterrizar, el gigante elfo se volteó y se sentó a horcajadas sobre Susanoo, alzando el puño y rugiendo mientras lo estrellaba contra el suelo. ¡Bang! 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 Como la colisión de bestias primordiales, Otor golpeando con su martillo. Una serie de rugidos ensordecedores resonaron mientras los puños de Allen caían, las heridas en sus puños aparecían y sanaban constantemente. La armadura de acero en sus manos se agrietaba y salía volando con cada impacto. La carne se hacía añicos, revelando huesos blancos y brillantes. Incluso los huesos de sus puños se hicieron añicos, esparciéndose en fragmentos. Finalmente, con toda su fuerza, los ojos de Allen brillando de rabia, incluso levantó la cabeza y la estrelló contra el suelo. ¡Crack! Una mano azul gigante hecha de chakra agarró su rostro y lo arrojó lejos. Susanoo se puso de pie, los fragmentos en su superficie sanando rápidamente en poco tiempo, sacudiéndose el polvo con indiferencia. Parecía que no había sufrido muchas heridas en la serie de ataques. Esto era bastante normal. Como una de las técnicas definitivas del Sharingan en el mundo de Naruto, el Susanoo, conocido como el poder de Dios, posee un poder defensivo casi invencible. Aunque lo que se ve aquí es simplemente un clon de Madara con elemento madera, y aunque su Susanoo no está en su forma completa, aún es más que capaz de resistir un ataque de un titán. Después de todo, por muy poderoso que sea Eren, la fuerza básica del mundo de los titanes permanece inalterada. En un mundo donde incluso la fuerza del individuo más fuerte es solo B, incluso con el impulso forzado de la fuente de la fortuna, es imposible ascender directamente al rango S, o incluso al rango SS. Es importante entender que la llamada fuente de la fortuna es simplemente la agregación de la fortuna del mundo. No tiene voluntad propia, solo reúne instintivamente la fortuna sobre la persona que la porta cuando la destrucción es inminente. El llamado protagonista. Cuando un intruso posee un poder abrumador, este mundo colapsará. Justo como está a punto de suceder. El chakra de este clon está casi agotado. Parece que ya no puedo seguir jugando a este juego contigo. Madara estaba de pie con los brazos cruzados en el centro de Susanoo, sus ojos violetas mirando a lo lejos al titán espíritu que había surgido de los escombros y ahora le rugía con una expresión incomprensible. Un leve escalofrío recorrió sus labios. Susanoo abrió su mano, y el chakra azul se condensó rápidamente, formando 8 enormes tomoe con la forma de los tomoe del Sharingan, conectados por hilos similares a relámpagos. Con un suave movimiento de su mano derecha, los 8 tomoe salieron disparados como balas de una ametralladora. Susanoo. Yasaka Magatama. En un instante, los tomoe azules parecieron atravesar el espacio, llegando ante el titán espíritu en un abrir y cerrar de ojos. ¡Zas!
El primer Tomoe estaba a punto de perforar la nuca del titán espíritu, penetrando al Eren oculto en su interior. Los pies del titán espíritu resbalaron, su cuerpo se tambaleó y el Tomoe pasó volando junto a su cabeza con una coincidencia asombrosa. El segundo disparo. Cuando el titán espíritu se puso de pie, se desvió de su trayectoria, el Magatama lo rozó y cortó una capa de armadura de acero. El tercero, el cuarto, y siempre había coincidencias que permitían a Eren evitar golpes fatales por pura suerte, uno incluso pasó a 1 centímetro de él. En un juego, esto sería una evasión a distancia pasiva al 100%. Cuando el último Magatama rozó a Eren, una voz fría resonó. Se acabó. El Susanoo, sin que Eren se diera cuenta, había aparecido justo delante del titán espíritu. 4 espadas de chakra salieron disparadas al instante, atravesando directamente el cuello del titán. Eren, atrapado en medio, fue finalmente atravesado por las hojas bajo un poder abrumador. Luego fue destrozado por el filo de la hoja. ¡Pum! Al retirar las espadas de chakra, el titán espíritu se desplomó al suelo con un golpe seco, su cuerpo emitiendo vapor y comenzando a disiparse. El clon de elemento madera de Madara, controlando a Susanoo, se dio la vuelta, se movió y regresó al borde del muro. Como si nada hubiera pasado, continuó destruyendo el muro lleno de titanes colosales según su plan original. Para Madara, esto era solo un pequeño interludio en su trabajo, una forma de relajarse y no aburrirse tanto. Sin embargo, para este mundo, la muerte de Eren, quien poseía una gran cantidad de suerte, fue como otro duro golpe a una fuente de suerte ya herida. La luz dorada del sol comenzó a atenuarse, y una capa de tenue luz negra a su alrededor se hizo cada vez más profunda. Nawaki, al notar esta escena, se quedó sin palabras. Eren fue asesinado así sin más, sin siquiera poder derrotar a uno de los clones de Madara. La lucha del origen del destino ha sido suprimida, y la destrucción del mundo de los titanes es un hecho irreversible. Se suponía que esta era una misión de ascensión, ¿cómo es que parece que le están dando a Madara un trato de favor? Esto, sin duda, superó las expectativas de Nawaki. Cuando le encomendó la misión, no esperaba que la lucha del origen del destino fuera tan débil, pero pensándolo bien, la fuerza de Eren había aumentado constantemente de rango C a casi rango S en solo 10 minutos, un repentino aumento de poder, un salto de 2 reinos importantes. Incluso podía plantar cara a Tsunade, ese es un nivel de poder muy alto. El único culpable es el bajo nivel de poder del mundo de los titanes. Eren también me dio 50.000 puntos, comparables a la recompensa por matar a la mitad de un poderoso guerrero de rango SS, ahora puedo morir en paz, ahora solo tengo que esperar el colapso de este mundo. Tras echar un vistazo al cielo, que parecía haber cambiado de color, la pantalla mental de Nawaki cambió de perspectiva, dejando a Madara para centrarse en otras personas. Entre las ruinas. La chica de cabello negro miraba fijamente a través de la abertura en la muralla derruida de la ciudad al gigante elfo que se desvanecía lentamente en la distancia. Las lágrimas en sus mejillas ya se habían secado. El mundo está al borde de la destrucción. Sin embargo, el árbol de la cuerda no renunciará a los recursos que necesita, como algunos prometedores reencarnadores potenciales. Incluso en mundos con menor poder, hay personas con buen talento para el combate, pero no han podido mejorar debido al potencial limitado del mundo. El dios principal puede darles un potencial ilimitado para el desarrollo. Sería una lástima dejar que tales personas perezcan con el mundo. Independientemente de si su mentalidad es compatible con la reencarnación, con la intención de tomar a tantos como sea posible, el árbol de la cuerda seleccionó a algunas personas y las designó como reencarnadores. En el peor de los casos, algunos serán eliminados más adelante, no es gran cosa. Además, el árbol de la cuerda originalmente planeaba dejar que Allen se uniera a la reencarnación con vida. Como protagonista de la historia, el talento y la mentalidad de Allen, aunque no sean los mejores, al menos no son tan malos. Sin embargo, una condición oculta hizo que esta idea fracasara. Los hijos del destino no pueden ser designados como reencarnadores por el dios principal. Esto es fácil de entender. La forma en que el dios principal saquea la fortuna no es solo destruyendo mundos, sino también conquistándolos. Cuando un reencarnado bajo su mando se convierte en el gobernante de un mundo, será bendecido con fortuna y automáticamente se convertirá en un hijo del destino. En este punto, el dios principal podría obtener directamente esta fortuna de los reencarnados y convertirla en puntos. Si el dios principal pudiera designar directamente a tales personas como reencarnados, entonces ¿qué sentido tiene conquistarlos?
Podrían simplemente seguir buscando nuevos mundos y designar a los elegidos como reencarnados, ¿verdad? Por lo tanto, los elegidos están protegidos por la fuente de la fortuna, y la destrucción de la fuente de la fortuna requiere que los elegidos sean asesinados. Esto se convierte en un círculo vicioso. El pobre Eren fue abandonado directamente por Nawaki. Además, solo los reencarnados nativos del mundo pueden convertirse en el gobernante del mundo, bendecidos con fortuna, después de conquistar el mundo. Este punto es particularmente notable. 2 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El mundo de los titanes presentaba una escena apocalíptica. El sol se había oscurecido por completo, su tenue luz como una lámpara de aceite parpadeante, rodeada por una profunda oscuridad, como si incluso la luz misma hubiera sido engullida. El cielo casi crepuscular, como un cristal roto, estaba cubierto de grietas, y la atmósfera superior estaba cubierta de grandes partículas de polvo. Ocasionalmente, caían algunos meteoros, convirtiéndose rápidamente en polvo antes incluso de tocar el suelo. La tierra estaba cubierta de arena amarilla, y los edificios restantes se desmoronaban gradualmente bajo una fuerza desconocida. Como semillas de diente de león, estas piedras flotaban hacia arriba, deslizándose lentamente hacia el tenue sol en el cielo, convirtiéndose gradualmente en partículas aún más finas. El mundo entero de los gigantes, cada continente, cada rincón, estaba ahí desmoronándose. Los gigantes que una vez caminaron sobre la tierra habían desaparecido sin dejar rastro. Las 3 imponentes murallas que una vez se alzaron también habían desaparecido sin dejar rastro. Solo unos pocos supervivientes de la humanidad caminaban por el desierto, con rostros cansados y desesperados, esperando el fin del mundo. Tump. Mikasa, con una bufanda roja, se desplomó en la arena, el cadáver destrozado en sus brazos rodó al suelo con un golpe seco. Sus ojos sin vida se volvieron, y Mikasa levantó el cuerpo frenéticamente, completamente desprovista de su habitual compostura. Murmuró: Eren, no temas, estoy aquí y dijiste que querías ver el mundo fuera de las murallas, te llevaré allí. Mikasa y no muy lejos, el chico rubio Armin miró a la chica de cabello negro, que exudaba un aura mortal y parecía un cadáver andante. Sus labios resecos se entreabrieron, pero no salió ninguna voz débil. Se desplomó débilmente detrás de ella, con los ojos fijos en el cielo con confusión y desesperación. ¿Cuándo terminará este apocalipsis, o no tiene fin? Quizás, como Eren, la muerte sea el mejor destino. Escenas similares se repetían en muchos lugares. Una mujer con gafas y uniforme del cuerpo de exploración cayó hacia atrás al suelo, diciendo débilmente: Capitán Levi, yo, de verdad que ya no puedo caminar. Si quieres seguir al comandante, no te detendré, dijo el hombre, de 1,6 metros de altura, con frialdad, avanzando sin dudarlo. La mujer yacía en la arena amarilla, con los ojos llenos de confusión y desesperación. Aunque siguiera adelante, ¿dónde estaría el final? Justo entonces una voz compartida y etérea resonó en sus oídos. Bienvenidos al ciclo de la reencarnación. Al instante siguiente, todos perdieron el conocimiento simultáneamente. Al otro lado, Van, ataviado con una armadura carmesí, se erguía sobre las arenas amarillas, con su larga cabellera ondeando al viento y un atisbo de solemnidad en sus 2 ojos morados. Al contemplar esta escena apocalíptica, no sintió orgullo alguno por haberla creado. En cambio, un escalofrío lo recorrió. ¿Era este el fin del mundo? ¿Qué pasaría si esta escena no ocurriera en un mundo extraño, sino en el mundo ninja? Si el dios de la guerra podía obligarlo a destruir este mundo, también podría obligar a otros a someterse a misiones de reencarnación para destruir el mundo ninja. Pensando en ese escenario, Madara, que había perdido todo interés en reiniciar el mundo, frunció ligeramente el ceño, con su Rinnegan púrpura fijo en el sol brumoso, oculto por el polvo. Era como si, a través del sol, viera a un ser en lo alto, observando con indiferencia el ciclo de la reencarnación. Necesitaba revivir a Ashirama e Izuna cuanto antes. 150.000 puntos y parecía que necesitaba reunir algunos tesoros similares al Gedomazo y presentárselos al dios de la guerra. Mientras Madara reflexionaba, el mundo de los gigantes llegó a su fin. El resplandor del sol fue completamente engullido por la oscuridad, la tierra se abrió y grandes trozos de tierra, arrastrados por la fuerza, flotaron hacia arriba, volando hacia el cielo como meteoritos. La voz del dios de la guerra resonó en sus oídos. Todos los objetivos han sido destruidos. El mundo de los gigantes está destruido. Objetivo de la misión de ascensión cumplido. Espacio de reencarnación abierto. Recompensas recibidas. 10.000 puntos, un talismán de reencarnación.
Misión completada. Recibido un último efecto curativo gratuito. Regresa inmediatamente. ¿Un talismán de reencarnación? ¿Le permite regresar a un mundo que ha experimentado? Una extraña luz brilló en los ojos de Madara al ver la información en la descripción del objeto. Luego regresó en medio de un pilar dorado de luz. Después de que Madara desapareciera del mundo de los gigantes, el mundo entero finalmente colapsó por completo, incluso el espacio mismo emitió un sonido como de cristales rotos. Crack. Chasquido. El sol pareció haberse convertido en un origen similar a un agujero negro, el mundo entero colapsando y encogiéndose hacia adentro. Apenas 10 minutos después, el mundo de los gigantes se desvaneció, dejando solo un extraño cristal en el caos infinito. Un cristal completamente transparente con una tenue línea negra en su centro. Al percatarse ante cristal, los ojos de Nawaki brillaron de curiosidad. Con un gesto de la mano, lo extrajo directamente al espacio de reencarnación. Después de observar el cristal dentro del espacio de reencarnación y confirmar que no poseía la propiedad de explotar al colisionar o entrar en contacto, Ropetree lo recuperó. Sosteniéndolo entre sus dedos, lo examinó con curiosidad. El cristal, del tamaño de un dedo, era completamente transparente y cristalino, semejante al cristal blanco de la más alta calidad, con una fina línea negra sinuosa que lo atravesaba por el centro. Usando la función de análisis inherente al sistema divino, comprobó sus atributos. Ropetree descubrió que la función de análisis del sistema divino solo podía descifrar su nombre. Sus atributos específicos estaban completamente en blanco. Origen. La función de análisis debería actualizarse. Ni siquiera puede analizar cosas. Los labios de Ropetree se crisparon ligeramente. Cuando obtuvo el sistema divino por primera vez, solo tenía unas pocas funciones básicas simples. Analizar información, configurar reencarnadores, recolectar puntos, suerte, y materializar puntos en objetos de habilidad. Funciones posteriores como escaneo de mapas, curación gratuita y teletransportación gratuita fueron añadidas por él, una por una, consumiendo puntos. Inesperadamente, incluso las funciones básicas iniciales luego requerían que gastara puntos para mejorarlas. ¡Qué estafa! Por suerte, obtuve muchos puntos en la misión de ahora. Al mirar sus puntos, Ropetree sintió de repente que ya no tenía ambición. Nada menos que 340.000 puntos. Solo por destruir el mundo de los gigantes, obtuvo 300.000 puntos. Tenía que resistir el impulso de destruir más mundos. Aunque 300.000 puntos parecían mucho, no era nada comparado con el valor potencial de un solo mundo. Después de todo, la destrucción del dios principal fue una destrucción fundamental. Ya sea en mundos paralelos, en el pasado o en el futuro, todo el mundo de los gigantes desaparecería, existiendo solo en los recuerdos de muy pocos. Con un movimiento de su mano, Ropetree asignó tranquilamente 50.000 puntos para mejorar las capacidades analíticas del sistema. Podría presentarle más información sobre las cosas en forma de datos. Nombre. Origen, gigante. Nivel 1. Habilidades. Puede convertirse en 100.000 puntos. Puede servir como núcleo espacial. Otorga al poseedor la capacidad de transformarse en un gigante. Contiene la rara ley titán. Puede mejorarse. Después de leer esta sencilla introducción, 3 palabras pasaron fugazmente por la mente de Ropetree y genial. Dejando todo lo demás de lado, el último elemento por sí solo, que contiene la rara ley titán, es suficiente para llamar la atención. Cualquier cosa relacionada con la palabra ley es sin duda algo bueno. En comparación, las 3 primeras habilidades no son tan impresionantes. Quizás sí. La mayor ganancia de destruir el mundo no es la enorme cantidad de puntos, sino estos orígenes. Sostuvo el cristal de origen en su palma por un momento, luego lo guardó. Ropetree cerró los ojos de nuevo y abrió su pantalla mental. El cristal de origen podía estudiarse lentamente. Actualmente estaba en un ciclo. Todavía tenía un gran grupo de personas bajo su mando que no habían sido colocadas en un lugar adecuado. Supervivientes del mundo de los gigantes. A través de la pantalla mental, vio a varios hombres y mujeres inconscientes en la tierra de nadie del primer espacio cíclico. Ropetree reflexionó un momento y decidió crear otro espacio cíclico para albergar a estos reencarnados que habían perdido su hogar. Mientras tuviera algo de dinero extra, crear otro espacio cíclico no era mala idea. Igual que cuando estableció el primer espacio cíclico. En la categorización de Dios, intercambió por un espacio cilíndrico de 5 metros de alto y 100 metros de diámetro.
Lo preparó rápidamente y también intercambió por 10 espacios más pequeños como habitaciones exclusivas para los reencarnados. Con solo poner un dedo en el pomo de la puerta, obtuvo la capacidad de modificar libremente el espacio y para aquellos que habían perdido sus hogares y estaban confinados al espacio de reencarnación durante misiones no reencarnadas, un lugar donde vivir era esencial. En el centro estaba la habitual gran esfera de luz, desde la cual los reencarnados podían ver diversa información. Después de establecer el segundo espacio de reencarnación, echó un vistazo a su apariencia. Ropetree rompió a sudar frío de repente. La forma era extrañamente similar, casi idéntica al espacio de cierto dios de flujo infinito. De todos modos, la practicidad era primordial. Finalmente, Árbol de Cuerda chasqueó los dedos, despertando a estas personas de su letargo. Cuando despertaron, la voz indiferente del dios resonó en sus oídos. Bienvenidos al ciclo de la reencarnación. Aquí, encontrarán peligros infinitos, pero también obtendrán posibilidades ilimitadas. Mientras sigan luchando, podrán obtener todo lo que deseen. Ya sea dinero, poder, longevidad o incluso, resurrección. Como es costumbre, después de que el dios principal recluta a la gente a la fuerza, lo primero que hace es pronunciar un discurso seductor. Esto despierta su entusiasmo. Incluso Mikasa, envuelta en un aura mortal y prácticamente un cadáver andante, se ha recuperado. Con un aura de gélida indiferencia, su bello rostro parecía congelado en la escarcha. Agarrando una bufanda roja con la mano izquierda, entró en el pilar de luz en el centro del espacio. Sin embargo, en lo profundo de su corazón helado, aún ardía una llama. Eren, definitivamente te reviviré. Sorprendentemente similar, al otro lado, el capitán Levi, de 1,6 metros de altura, también entró en el pilar de luz con una expresión fría. Eran los dos con la mejor aptitud y mentalidad en el mundo de los titanes. Su potencial de rango S superaba incluso al de los legendarios Sannin. Aunque su fuerza actual aún no era impresionante, Nawaki tenía grandes esperanzas puestas en ellos. Si crecían, podrían reportarle ingresos considerables. En cuanto a los demás, eran meros complementos. Incluso si crecían demasiado lentamente y morían en el ciclo de reencarnación, para Nawaki, solo sería una pérdida de 500 puntos. Él controlaba cientos de miles de dólares. Unos simples 500 puntos no eran nada. Hablando de eso, a este ritmo, 340.000 puntos han desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, dejando solo 150.000, los labios de Nawaki se crisparon. Esto sí que es gastar dinero como agua. Construyendo el espacio divino, no importa cuántos puntos uno tenga, parece que nunca es suficiente para llenar este pozo sin fondo. Suspirando por la rapidez con la que los puntos van y vienen, Nawaki miró a Madara. Madara acababa de despertar en el primer espacio de reencarnación, entró en él y estaba escuchando la introducción inicial que había configurado, deambulando por el espacio de reencarnación. Nawaki supuso que Madara no tardaría en usar el talismán de reencarnación para regresar al mundo pirata donde sufrió su primer revés, buscando venganza. Sin pensarlo, Nawaki pudo analizar esto. Conocía demasiado bien la personalidad de Madara. Antes de eso, en el mundo pirata, había un tipo al que había designado como reencarnador hacía mucho tiempo, pero que había estado desconectado durante mucho tiempo. Era hora de que entrara en la reencarnación. Nawaki pensó que había olvidado a esa persona en el mundo pirata durante varios años. En el sótano tenuemente iluminado, una capa de insectos extraños de casi 1 metro de espesor, cada uno del tamaño de medio puño, se retorcía y rodaba, provocando escalofríos. Cualquiera con tripofobia probablemente se desmayaría al verlos. Sobre este enjambre de insectos, una membrana invisible, de forma ovalada, ocultaba a un hombre de mediana edad con canas en las sienes, profundamente dormido, con una extraña burbuja de mocos que incluso le salía de la nariz. Roncando, este tipo, al ver esto a través de su pantalla mental, la frente de Nawaki se arrugó con una línea negra. Esta era la primera vez que veía a alguien elegido como reencarnado, transportado a un lugar desconocido, y luego completamente inconsciente, profundamente dormido, sin mostrar señales de despertar. ¡Qué piel tan dura! Con razón es el abuelo de Luffy, Monkey D. Garp. El hombre al que Nawaki había usado una vez como jefe final de la primera misión de reencarnación de los Sannin en el mundo pirata, dejándolos pasar ilesos. Cuando los Sannin terminaron sus misiones de reencarnación, Nawaki ya lo había designado como reencarnador, pero recién ahora la misión comenzaba oficialmente. Su fuerza de nivel S+ no era muy diferente del nivel actual de Madara.
Sin embargo, primero necesitaba despertarlo y los labios de Nawaki se curvaron ligeramente. Con un movimiento de su dedo, un insecto emblema saltó del enjambre de insectos, atravesando fácilmente la barrera que Nawaki había establecido, y aterrizó en la burbuja de mocos de Garp. ¡Zas! ¡Achú! Con un movimiento de su mano, apartó al insecto, luego se incorporó perezosamente, frotándose la nariz. Mirando a su alrededor, se encontró en un sótano lleno de insectos, un destello de sorpresa en sus ojos. Luego, se volvió indiferente y volvió a dormirse. Debo estar soñando. Así que, seguir durmiendo en un sueño, ¿qué piel más dura tienes? Una vena palpitó en la frente de Nawaki. Precisamente por eso, a pesar de haber designado a Garp como reencarnado durante tanto tiempo, nunca le había asignado una misión. Estas personas tienen pocos remordimientos o deseos, y viven vidas despreocupadas. Es difícil seducirlas con dinero, poder o incluso mujeres. Pero eso es lo que lo hace desafiante. Como Dios Supremo, puedo atacar las debilidades humanas desde diversos ángulos para asignar misiones de reencarnación adecuadas. ¿Sin deseos fuertes? Bueno, entonces seguramente tienes una regla o creencia que defender. Quienes se convierten en figuras poderosas en un mundo siempre tienen su propio estilo de hacer las cosas. Para Garp, como Marine, lo más fundamental es la justicia. No la justicia en el sentido estricto, sino la justicia dentro de su propio corazón. Dominar las debilidades humanas y manipular a los reencarnados es el fuerte del Dios Supremo. Una vez que domine esta habilidad, el número de reencarnados bajo su mando se expandirá considerablemente. Nuestro lema es si no tienes deseos, los crearemos para ti. Castigo. 10 minutos de insomnio. Gastando una pequeña cantidad de puntos, Ropetree logró impedir que Garp se durmiera. Tras dar vueltas en la cama durante unos minutos, Garp finalmente se incorporó, se frotó el sombrero con forma de cabeza de perro y sonrió. Como era de esperar, no puedes seguir durmiendo en un sueño, ¿eh? Entonces hagamos ejercicio. Se estiró sin rumbo fijo, miró a su alrededor y comenzó a examinar los insectos a sus pies. Parecía completamente ajeno a estar en un entorno desconocido. Ropetree tampoco se apresuró a hablar, esperando unos minutos. De repente, la puerta del sótano se abrió. Una luz brillante entró a raudales en el sótano a través de la estrecha abertura, y dos pequeñas figuras entraron a contraluz. Una era una niña que parecía tener solo 5 o 6 años, con el pelo corto y morado cayéndole sobre los hombros y una cinta roja atada al lado izquierdo. Junto a ella había un anciano calvo y encorvado, delgado como una momia, apoyado en un bastón, con los ojos hundidos brillando con una luz penetrante. En el instante en que aparecieron, captaron de inmediato la atención de Garp. El anciano sonrió amablemente, como un anciano cariñoso que se dirige a su nieta, y dijo con voz ronca: «Entra, Sakura. La modificación de tus atributos mágicos es imparable. Es mocoso de carilla jamás conseguirá el santo grial. Todas mis esperanzas están puestas en ti». «Sí, abuelo», asintió Sakura obedientemente, con la mirada perdida. Como una delicada muñeca. Bajo la mirada del anciano, bajó paso a paso las escaleras hacia el mar de insectos. Como tiburones oliendo sangre, el enjambre de insectos emblema estalló en el caos en el momento en que ella entró. Se abalanzaron y se agitaron hacia Sakura, desgarrándola y enterrándola gradualmente. Todo el proceso fue completamente silencioso, salvo por el crujido de los insectos. La expresión de Sakura permaneció inmutable, como si nada de esto le estuviera sucediendo. El anciano que estaba de pie en la puerta del sótano tenía una expresión de satisfacción. Este talento de la familia Tosaka realmente no se puede dejar escapar. Al ver todo esto desarrollarse, los ojos de Garp se volvieron repentinamente fríos, su sonrisa ahora gélida. «Abuelo. Un hombre que trata así a su nieta no merece ser llamado anciano». Su mano derecha, ahora cubierta de un brillo metálico negro, golpeó su puño contra la barrera frente a él sin dudarlo. ¡Bang! La barrera ni siquiera mostró un rasguño. En cambio, el propio Garp fue obligado a retroceder 2 pasos. «Jeje, eso es duro». Después de elogiarlo, Garp volvió a golpear con el puño, estrellando la barrera frente a él sin dudarlo. Justo entonces, Ropetree habló lentamente, su voz transformándose en la voz tranquila de un dios supremo. «Bienvenido al ciclo de reencarnación. Experimentarás la reencarnación en planos infinitos, completando misiones o salvando vidas. Después de revisar la misión, la barrera protectora será retirada». «¿Retirar la barrera protectora?».
Garp ignoró las palabras anteriores, pero la última frase lo obligó a detenerse. Una pantalla de luz semitransparente se desplegó repentinamente ante él, llena de texto. Mundo actual. Mundo mágico, Santo Grial. PD. Por favor recomienden, por favor añadan a favoritos, por favor recompensen. Recomiendo el libro de un amigo, según la naturaleza de Baoza, todavía es una semilla, título del libro. Ascendiendo al Supremo. Sinopsis. El gran mundo Xuanwang fue creado por el Emperador Blanco, el ser más fuerte desde la creación del mundo, como el campo de pruebas definitivo para cultivar oponentes dignos y estimular su propio avance en el cultivo. En cada era, más de 1.000 millones de talentos excepcionales son elegidos para unirse al gran mundo Xuanwang. Lin Xuan, el ser más fuerte de la Tierra, la persona más inteligente de la historia, el hombre más rico del mundo, un rey sin corona, un gran científico, un maestro del piano, una estrella de cine, un gigante de la literatura, un matemático, un filósofo, un psicólogo, un maestro de la mecánica, pensaba que su vida no tenía nada más que perseguir o aprender, pero inesperadamente, de repente recibió una invitación del gran mundo Xuanwang. Así nació una leyenda invencible, que derrotó a todos los genios de todas las razas.